Durante una boda, una niña pequeña, hija de una camarera, de repente se sintió mal. Todos los invitados solo se encogían de hombros y permanecían de pie mirando. Entonces el novio tomó a la niña en brazos y la sacó al aire fresco hasta que llegara la ambulancia. Cuando se la llevaron al hospital, el hombre miró sus manos y quedó atónito. Digan a los médicos que le quiten el vestido inmediatamente. Susurró el hombre y cayó. Adelita Domínguez había sido feliz en su matrimonio durante 5 años. Se casó con Eduardo tan pronto como se enteraron de su embarazo. Un marido confiable, cariñoso y atento, con el que sueña toda mujer. Pero como resultó, todo ese tiempo él había estado interpretando un papel cuidadosamente calculado. Adelita estaba junto a la encimera de la cocina, cortando tomates para una tortilla. La mañana había comenzado como siempre, tranquila, pausada, en calma. Por la ventana, la ciudad apenas despierta estaba envuelta en una ligera neblina, los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, pintando la cocina en tonos cálidos. Había tenido tiempo de preparar café, sacar del refrigerador huevos y queso, poner música suave. Todo seguía el guión habitual de los últimos 5 años. El cuchillo en su mano se movía mecánicamente, con seguridad. Adelita pensaba que hoy necesitaba recoger a Yesenia del jardín infantil temprano, su hija tenía cita con el logopeda. También necesitaba comprar provisiones, pasar por la farmacia a buscar vitaminas para la niña, no olvidar las nuevas libretas para colorear que Yesenia había estado pidiendo toda la semana. El teléfono vibró sobre la mesa y Adelita se estiró hacia él maquinalmente, sin dejar de cocinar. Se secó las manos con un paño de cocina y tomó el teléfono. En la pantalla apareció una notificación, un mensaje de un número desconocido. Extraño. Normalmente eliminaba el spam de inmediato, pero algo la hizo abrir ese mensaje. Quizás intuición. Quizás presentimiento. Adelita tocó la pantalla. La primera fotografía se cargó instantáneamente. Eduardo. Su marido. Estaba sentado en alguna acogedora cafetería con ventanas panorámicas, tomando de la mano a una mujer. Una mujer desconocida. Cabello oscuro hasta los hombros, cuello elegante, lápiz labial brillante. Se miraban el uno al otro como si nadie más existiera en el mundo. Adelita se quedó inmóvil. El corazón le saltó un latido. Pasó a la siguiente. Segunda fotografía, los mismos, pero ahora cerca de algún hotel. Eduardo abrazaba a esa mujer por la cintura, acercándola hacia él. Su rostro expresaba una ternura que Adelita conocía tan bien. Esa misma ternura que él le daba a ella. O eso pensaba. Tercera fotografía. Ellos en un coche. Su coche, Adelita reconocería ese interior entre mil. Eduardo besaba a la desconocida. Apasionadamente, sin sombra de duda. Todo su ser se comprimió en un punto de dolor que se expandía con cada segundo, llenando el pecho, la garganta, la cabeza. La respiración se le cortó. Los oídos comenzaron a zumbar. El mundo alrededor se volvió borroso, perdió nitidez. Pasó la imagen otra vez. Y otra. Había 6 fotografías. En cada una, su marido con otra mujer. Diferentes lugares, diferentes días. Entonces no era casualidad. No era debilidad momentánea. Esto era sistemático. Adelita se dejó caer en una silla, sin fuerzas para seguir de pie. Las manos le temblaban tanto que el teléfono apenas se sostenía entre sus dedos. Quería gritar, pero un espasmo le cerró la garganta. Quería llorar, pero las lágrimas se congelaron en algún lugar dentro, convirtiéndose en un nudo. ¿Cuánto tiempo estuvo sentada así? ¿1 minuto? ¿5? ¿10? Adelita no lo sabía. La realidad se había vuelto viscosa, ralentizada. Buenos días, cariño, resonó la voz animada de Eduardo. Entró a la cocina con su habitual camiseta casera y jeans, despeinado después de dormir, con una sonrisa en los labios. Tan familiar, tan querido. Tan ajeno. Adelita levantó lentamente la cabeza.
Las lágrimas finalmente rompieron el dique y corrieron por sus mejillas, calientes, amargas, interminables. Miraba a su marido como si lo viera por primera vez. O por última vez. ¿Buenos? Su voz sonó extraña, casi burlona. Adelita sonrió a través de las lágrimas. Depende de para quién. Eduardo frunció el ceño, dando un paso adelante. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? En su voz sonó preocupación, pero a Adelita ya no le importaba. Ella giró el teléfono hacia él en silencio, con la pantalla visible. Su mano todavía temblaba, pero el gesto fue firme, decidido. Eduardo miró la pantalla. Su rostro cambió instantáneamente, la palidez lo invadió como una ola, los ojos se abrieron de par en par, los labios se entreabrieron. Se quedó inmóvil en el lugar, como si una descarga eléctrica lo hubiera golpeado. Esto. Titubeó. Adelita, esto no es lo que piensas. ¿En serio? Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero nuevas las reemplazaron de inmediato. ¿Y qué pensé, Eduardo? Ilumíname. Esto es alguna broma estúpida. Dio otro paso, pero Adelita se apartó. Alguien armó esto para que peleemos. No entiendo quién lo necesita, pero... Cállate, su voz era baja, pero sonaba acerada. Simplemente cállate. Adelita, escúchame. Intentó tomar su mano, pero ella la retiró bruscamente. 6 fotografías, Eduardo. 6. Volvió a señalarlo con el teléfono. Diferentes días. Diferentes lugares. Esto no es un montaje. No es una broma. Esta es tu vida. Tu segunda vida, de la que no sabía nada. Cariño, puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Adelita se levantó de la silla tan bruscamente que casi la volcó. ¿Explicarme cómo la tomas de la mano? ¿O cómo la besas en tu coche? ¿O cómo la abrazas cerca de un hotel? ¿Qué hotel, por cierto, Eduardo? Él guardó silencio. Los labios se movían, pero no había palabras. ¿Qué podía decir? No existían justificaciones. Que para esta noche no haya ni rastro de ti aquí, dijo Adelita entre dientes, secándose las lágrimas. Su voz temblaba, pero las palabras eran inflexibles. Eduardo se quedó congelado. La miraba como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Hablas en serio? En su voz se escuchó desconcierto, incluso indignación. ¿De verdad te vas a rendir así de fácil? Adelita se rió. Era una risa nerviosa, histérica, que se parecía más a un sollozo. ¿Rendirme? Negó con la cabeza. ¿Pensaste que iba a luchar por ilusiones? ¿Por una apariencia de felicidad? ¿Por la mentira en la que he vivido 5 años? Esto no es mentira. Te amo, Adelita. Amo a Yesenia. Somos una familia. ¿Familia? Señaló el teléfono. En las familias no se traicionan unos a otros. Por favor, hablemos como adultos. Ya dije todo. Esta noche no debes estar aquí. Empaca tus cosas. Eduardo se quedó de pie con los puños apretados. Su rostro se distorsionó, ya fuera por ira o por desesperación. Pero Adelita ya no podía descifrar sus emociones. Las suyas propias la abrumaban por completo. Está bien, se dio vuelta bruscamente y se dirigió al dormitorio. Si así lo decidiste. Adelita se quedó de pie en medio de la cocina. Las piernas le flaqueaban, las manos temblaban, la cabeza daba vueltas. Se apoyó en la encimera, tratando de recuperar el aliento. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Las lágrimas seguían corriendo y corriendo, como si no tuvieran fin. Del pasillo llegaron sonidos, el golpe de puertas de armario, el susurro de ropa. Eduardo empacaba sus cosas. Rápido. Apresuradamente. Como si quisiera escapar cuanto antes de ella, de esa conversación, de la verdad. Adelita se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Afuera la vida seguía su curso. La gente se apresuraba al trabajo, los niños corrían a la escuela,
Los coches estaban atascados en el tráfico. El mundo seguía girando, sin notar que su propio mundo acababa de derrumbarse. Mamita. Una voz infantil alegre rompió el silencio. Yesenia entró corriendo a la cocina descalza, en pijama rosa con princesas. Su cabello rubio estaba despeinado de la noche, en sus mejillas brillaba el rubor. Resplandecía, como siempre por las mañanas, despreocupada, feliz, sin saber lo que estaba pasando. Adelita se secó las lágrimas con las palmas instantáneamente, tratando de controlarse. Se giró hacia su hija, forzando una sonrisa. Falsa, temblorosa, pero aún así una sonrisa. Buenos días, pequeña. Se agachó, abriendo los brazos. ¿Cómo dormiste? Yesenia se lanzó hacia su madre y la abrazó por el cuello. Bien. Soñé que tú, papá y yo íbamos al zoológico. La niña se apartó y miró a los ojos de su madre. Mamá, ¿estuviste llorando? No, Solecito. Adelita besó a su hija en la coronilla. Solo estaba cortando cebolla. ¿Sabes cómo pica en los ojos? Yesenia asintió, aceptando la explicación. Miró alrededor. ¿Y dónde está papá? Adelita sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Tragó el nudo en su garganta. Papá. La voz temblaba y hizo una pausa para calmarse. Papá está empacando. ¿A dónde? Yesenia frunció el ceño. Va a irse de viaje de trabajo, cariño. Por trabajo. No será por mucho tiempo. ¿Cuándo regresará? Adelita no sabía qué responder. No quería mentirle a su hija, pero decir la verdad era imposible. No ahora. No así. Pronto, pequeña. Regresará pronto. Del dormitorio salió Eduardo con una gran bolsa deportiva. Evitaba mirar a Adelita, pero cuando vio a Yesenia, en su rostro apareció por un instante algo parecido al arrepentimiento. Papi. Yesenia se estiró hacia él. ¿A dónde vas? Eduardo se quedó inmóvil en la puerta. Miró a su hija, luego a Adelita. El silencio se prolongó. De viaje de trabajo, princesa, su voz sonaba apagada. ¿Por mucho tiempo? No sé todavía. ¿Me traerás un regalo? Eduardo apretó la mandíbula. Asintió, incapaz de hablar. Luego se dio vuelta y se dirigió a la salida. Papi. Gritó Yesenia. No me diste un beso, pero la puerta ya se había cerrado. Eduardo se fue sin siquiera despedirse de su hija. Yesenia se volvió hacia su madre con desconcierto. ¿Por qué papá está tan raro? Tiene prisa, Solecito. Adelita abrazó a su hija, ocultando el rostro en su cabello. Llega tarde al trabajo, pero siempre me besa antes de irse. Hoy se olvidó. Pasa. Adelita sentó a su hija a la mesa, le sirvió leche, puso frente a ella un plato con galletas. Ella misma no podía comer, la garganta se cerraba, todo en el estómago se había contraído en un nudo apretado. Recogía mecánicamente las cosas para el jardín infantil, uniforme de educación física, zapatos de cambio, termo con té. Mamá, hoy estás triste, notó Yesenia, masticando una galleta. Solo estoy un poco cansada, cariño. No es nada grave. Cuando salieron del apartamento, Adelita se detuvo un segundo en la puerta. Miró hacia atrás. Todo estaba en su lugar, fotografías en las paredes, su chaqueta en el perchero, zapatillas junto al umbral. Como si nada hubiera pasado. Como si simplemente se hubiera ido al trabajo y volviera por la noche. Pero no volvería. De camino al jardín infantil, Yesenia charlaba sin parar sobre sus amigas, sobre la educadora, sobre que hoy en la merienda prometieron dar sus pasteles de queso favoritos. Adelita asentía, intercalaba breves comentarios, pero en realidad no escuchaba ni una palabra. Toda su mente estaba ocupada con una sola cosa, esas fotografías. Llevó a Yesenia hasta el jardín infantil, la besó para despedirse, observó cómo su hija corría hacia sus amigas. La niña era feliz. Despreocupada. Todavía no sabía que su familia acababa de hacerse añicos. Adelita comenzó a caminar lentamente por la calle. El restaurante donde trabajaba como camarera estaba a 20 minutos a pie.
Normalmente tomaba el autobús, pero hoy decidió caminar. Necesitaba aire. Espacio. Tiempo a solas consigo misma. Las lágrimas brotaron de nuevo. Esta vez no las contuvo. Que corrieran. Que la gente mirara. No le importaba. El dolor la inundó con tal fuerza que respirar se volvió físicamente difícil. Cada inhalación resonaba en su pecho con una punzada aguda. ¿Cómo iba a vivir de ahora en adelante? ¿Sola con una niña con el salario de camarera? ¿Cómo le explicaría a Yesenia que papá ya no le leería cuentos por la noche? ¿No la columpiaría en los columpios del parque? ¿No la recogería del jardín infantil? Adelita se detuvo junto a un banco y se sentó. Sacó el teléfono. Abrió de nuevo esas fotografías. Quizás se lo había imaginado. Quizás realmente era la broma maliciosa de alguien, pero no. Era Eduardo. Su Eduardo. El que había jurado amor eterno. El que le propuso matrimonio. El que se convirtió en el padre de su hija. El que resultó ser un mentiroso. 5 años de ilusiones. 5 años de actuación. Todo ese tiempo había interpretado el papel del marido perfecto, ¿y ella? Ella había sido simplemente una tonta ingenua que creía cada una de sus palabras. El teléfono vibró. Un mensaje del número desconocido. El mismo que había enviado las fotografías. Perdona que haya sido así. Pero debías conocer la verdad. Adelita se quedó mirando la pantalla. ¿Quién era? ¿Quién se escondía detrás de ese número? Comenzó a escribir una respuesta, pero luego la borró. ¿Qué importaba? Esa persona, quien quiera que fuese, le había hecho un favor. Le había abierto los ojos. Había destruido sus ilusiones. Adelita se levantó del banco y siguió caminando. Andaba por calles familiares, pero hoy parecían ajenas. Cada paso costaba trabajo, como si las piernas se hubieran llenado de plomo. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando rastros alados, pero adentro aún rugía un huracán. El restaurante apareció adelante. Un edificio de 2 plantas con ventanas emplomadas y un letrero que había visto cada día durante los últimos 3 años. Pero hoy Adelita se quedó congelada en la acera, mirando la puerta de entrada como a un enemigo. Adentro había gente, ajetreo, trabajo habitual. Y ella desmoronándose en pedazos. Las manos le temblaban. Adelita la cerró en puños, intentando controlarse. No podía mostrar debilidad. No podía. Tenía una hija a quien alimentar, vestir, criar. Un apartamento por el que pagar. La vida no se había detenido solo porque su mundo se derrumbara. Amiga, te ves fatal, se escuchó a sus espaldas. Adelita se sobresaltó y se dio vuelta. María estaba a 2 pasos de ella, vestida con el mismo uniforme de camarera, falda negra, blusa blanca, cabello recogido en un moño pulcro. En el rostro de su amiga había una expresión de sincera preocupación. Se conocían desde la escuela, habían pasado juntas los exámenes de graduación, las primeras decepciones, los sueños sobre el futuro. María siempre había estado ahí. Siempre la había apoyado. Aunque su madre, la señora Domínguez, frecuentemente insinuaba que María le tenía envidia a Adelita. Pero Adelita nunca lo había notado. María era simplemente María, una amiga alegre, un poco alocada, que siempre sabía qué decir. Amiga. La voz de Adelita temblaba. Dios mío, ¿qué pasó? María se acercó más, escrutando el rostro de su amiga. Estás toda pálida. Y los ojos rojos. ¿Estuviste llorando? Adelita asintió, incapaz de pronunciar palabra. La garganta se le cerró por las lágrimas que se agolpaban. Cuéntame, ¿qué pasó? María tomó su mano, apretó la palma. Vamos, desahógate. Somos como hermanas. Eduardo. Adelita respiró profundamente para calmar el temblor en su cuerpo. El aire le quemaba los pulmones. Me estás siendo infiel. Esta mañana lo eché de casa. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas.
No podía contenerlas. Ya no podía seguir fingiendo ser fuerte. Todo adentro se desgarraba en pedazos, y las palabras salían como un grito de auxilio. Esta mañana me enviaron fotografías. Él con alguna mujer. Se besan, se abrazan. Dios, María, yo le creí. Pensé que todo estaba bien entre nosotros. ¿Cómo pudo? María la abrazó por los hombros, la atrajo hacia sí. Adelita hundió el rostro en el hombro de su amiga y rompió en sollozos. Todas las emociones que había contenido desde la mañana se liberaron. Dolor, resentimiento, ira, desesperación, todo se mezcló en un nudo que la ahogaba por dentro. ¡Ay, qué tonta eres, amiga!, dijo María de repente, apartándose y mirando a Adelita directamente a los ojos. ¿Dónde vas a encontrar otro hombre así? Adelita se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. ¿Qué? Pues qué. Eduardo no es un borracho, no te golpea, trae dinero a casa. Pues te fue infiel. ¿A quién no le pasa? María hablaba tan casualmente, como si se tratara de algo sin importancia. Ahora estás emocional, pero después te arrepentirás. Recuperarlo será demasiado tarde. Esas palabras hicieron sentir a Adelita aún peor. Esperaba apoyo, comprensión, y recibió reproche. ¿Acaso realmente estaba equivocada? ¿Acaso debía haber perdonado la infidelidad, fingir que nada había pasado? Los pensamientos daban vueltas en su cabeza. De verdad, ¿cómo podría mantener sola a una niña con el bajo salario de camarera? La hipoteca, el jardín infantil, la comida, la ropa, todo requería dinero. Entremos ya, María la tomó del brazo. O el señor Blanco se enojará porque llegamos tarde. Entraron al restaurante. Adentro olía a pan recién horneado y café. Los camareros iban y venían entre las mesas, en la cocina resonaban los platos. Un día laboral normal. Pero para Adelita todo había cambiado. Pasó mecánicamente al cuarto de servicio, se cambió, se ató el delantal. Las manos se movían solas, pero los pensamientos estaban lejos. Adelita, hoy estás en el turno de la noche, dijo el administrador, el señor Blanco, pasando a su lado. Por ahora hay pocos comensales, puedes preparar las mesas para el banquete. Ella asintió y se puso a trabajar. Colocaba cubiertos, doblaba servilletas, limpiaba copas. Los movimientos mecánicos ayudaban a no pensar. A no sentir. Simplemente hacer lo necesario. Pero de vez en cuando aparecían ante sus ojos esas fotografías. Eduardo y esa mujer. Cuán felices se veían juntos. Cómo la miraba. Cuando antes así miraba a Adelita, el día se alargaba insoportablemente. Cada hora parecía una eternidad. Adelita atendía a los comensales, sonreía, anotaba pedidos, pero por dentro había un vacío. Una ola de emociones la embargaba constantemente, ora ira, ora desesperación, ora miedo al futuro. Quería huir de ahí, esconderse del mundo entero, encerrarse en su cuarto y simplemente llorar. Pero no podía. Tenía una hija. La pequeña Yesenia, que no sabía nada de lo que había pasado. Que esperaba a mamá en casa. Alrededor de las 3 de la tarde, Adelita salió a la calle para respirar un poco de aire fresco. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre. La señora Domínguez contestó al tercer timbre. Adelita, ¿cómo estás, hijita? En la voz de su madre sonaba preocupación. Mamá, ¿puedes recoger a Yesenia del jardín? Preguntó Adelita, intentando hablar con calma. Claro, cariño. ¿Pasó algo? Se sorprendió la señora Domínguez. Adelita cerró los ojos, llenando los pulmones de aire. Eduardo y yo nos vamos a divorciar. Se hizo el silencio. Tan pesado que Adelita sintió cómo se le paraba el corazón. ¿Cómo? ¿Pasó algo? Finalmente exhaló su madre. Sí. Me fue infiel. La voz de Adelita se quebró. Esta mañana me enviaron fotografías. Él con otra mujer. Lo eché. ¡Qué canalla!
maldijo la señora Domínguez, y en su voz sonó tal furia que Adelita sintió como las lágrimas se le agolpaban de nuevo en la garganta. Siempre dije que era demasiado bueno para ser verdad. Dios mío, hijita, ¿cómo puede ser? ¿Cómo estás aguantando? Mal, mamá. Muy mal, admitió Adelita. No sé qué hacer. ¿Cómo voy a arreglármela sola? Te las arreglarás, dijo firmemente la señora Domínguez. Eres una chica fuerte. Puedes con todo. Y yo te ayudaré. En todo te ayudaré. No te preocupes por Yesenia, yo la recojo, la alimento, me ocupo de ella. Tú solo aguanta, hijita. Aguanta. Gracias, mamá, susurró Adelita, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tú solo no te angusties en el trabajo, continuó su madre. En la noche llegas, hablamos. Discutimos todo. Juntas decidiremos qué hacer. ¿Está bien? Está bien, asintió Adelita, aunque su madre no pudiera verla. Colgó el teléfono y se secó las lágrimas. Necesitaba volver. Necesitaba terminar el turno. Necesitaba ser fuerte. Por Yesenia. Por ella misma. Por el futuro, por nebuloso que pareciera ahora. Cuando Adelita regresó al salón, María se le acercó con expresión comprensiva. Oye, amiga, estuve pensando, comenzó, inclinándose más cerca y bajando la voz. ¿Y si le llamas a Eduardo? ¿Hablas con él? ¿Y si realmente es algún malentendido? ¿Malentendido? Adelita la miró sin comprender. Pues quién sabe, María se encogió de hombros. El Photoshop ahora es tan bueno que hace lo que sea. ¿Y si alguien decidió hacerlos pelear? ¿Alguna rival? No tengo rivales, respondió Adelita con cansancio. Y Eduardo mismo no lo negó. Intentó justificarse, pero no lo negó. Bueno, María levantó las manos en gesto conciliador. Solo me preocupo por ti. No quiero que después te arrepientas. Adelita guardó silencio. No quería continuar esta conversación. No quería explicar que no había vuelta atrás. Que había tomado una decisión y era definitiva. Eduardo la había traicionado. Había traicionado a su familia. Y ninguna justificación cambiaría eso. El resto del día pasó en la neblina. Adelita atendía mesas, traía pedidos, recogía platos. Automáticamente. Sin emociones. Como un robot programado para realizar ciertas acciones. Los comensales le sonreían, le agradecían, dejaban propinas. Ella sonreía de vuelta, pero por dentro estaba vacía. En la noche, cuando el turno terminó, Adelita se cambió y salió a la calle. Estaba oscuro, las farolas iluminaban el asfalto mojado, aparentemente había llovido mientras ella estaba adentro. El aire era fresco, frío. Respiró profundamente y sacó el teléfono. En la pantalla había varias llamadas perdidas de Eduardo. Y mensajes. Adelita, hablemos. Por favor, no tomes decisiones apresuradas. Necesito explicarte algo. Borró los mensajes sin terminar de leerlos. No necesitaba sus explicaciones. No necesitaba justificaciones. Todo ya estaba dicho. Todo ya estaba decidido. Adelita subió al autobús y fue a casa de su madre a recoger a Yesenia. Cuando bajó en la parada y se acercó a la casa de su madre, las piernas le flaquearon. El cansancio cayó de golpe, físico y emocional. Quería caer y no levantarse. Pero no podía. La puerta la abrió la señora Domínguez. Abrazó a su hija en silencio y Adelita volvió a llorar, hundiendo el rostro en el hombro de su madre. Todo estará bien, hijita, susurraba su madre, acariciándole la cabeza. Todo estará bien sin falta. El siguiente mes pasó para Adelita como en una niebla. Cada mañana comenzaba obligándose a levantarse de la cama, vestir a Yesenia, llevarla al jardín infantil, ir al trabajo. Cada noche terminaba cayendo sin fuerzas, cerrando los ojos y hundiéndose en un sueño inquieto. Los días se fundían en una mancha gris donde no había ni alegría ni tristeza,
solo cansancio y la ejecución mecánica de acciones necesarias. Le resultaba difícil arreglársela sola con todos los asuntos. El apartamento, las cuentas, la niña, el trabajo, todo se amontonó de golpe y a veces parecía que no aguantaría. Pero la alegraba que la señora Domínguez la ayudara. Su madre recogía a Yesenia del jardín infantil cuando Adelita tenía turno tarde, preparaba almuerzos para varios días, cuidaba a su nieta los fines de semana, dando a su hija la oportunidad de descansar. Sin su madre, Adelita no lo habría logrado. Eduardo llamó la primera semana después de aquella mañana. Dejaba mensajes, pedía reunirse, intentaba explicar. Pero Adelita no respondía. No quería escuchar justificaciones. No quería ver su rostro. A través de un abogado acordaron todo, la división de bienes, la manutención de la niña, la fecha del divorcio. Todo fue seco, oficial, sin emociones innecesarias. Y llegó ese día. El día en que su matrimonio cesaría oficialmente de existir. Adelita estaba frente al edificio del juzgado, sosteniendo en las manos el certificado de divorcio. El papel era grueso, oficial, con sellos y firmas. Lo miraba y no podía creer que realmente todo había terminado. 5 años de vida en común cabían en una sola hoja de papel. 5 años de amor, esperanzas, sueños, y todo había terminado. Eduardo salió del edificio detrás de ella. Se detuvo a unos pasos, la miró. En su rostro había algo parecido al arrepentimiento o al pesar. Abrió la boca, como queriendo hablar, pero Adelita se dio vuelta. No tenía nada que decirle. Adelita estuvo de pie varios minutos más, mirando al vacío. Por dentro había un vacío. Ni ira, ni resentimiento, ni alivio. Solo vacío. Dobló el certificado, lo guardó en su bolso y caminó hacia adelante, sin saber a dónde. Necesitaba tiempo para estar a solas consigo misma. Pensar. Asimilar. Aceptar lo que había sucedido y decidir cómo vivir de ahora en adelante. Yesenia estaba hoy con su abuela, el trabajo comenzaba solo por la noche. Adelita tenía unas horas solo para ella, una rareza últimamente. La mujer fue a pasear por el parque. El parque municipal era su lugar favorito desde sus años universitarios. Aquí había pasado mucho tiempo, leía libros en los bancos, paseaba con amigas, estudiaba antes de los exámenes. El parque la recibió con silencio y frescura. Los árboles susurraban con sus hojas, los senderos estaban casi vacíos. Adelita respiró profundamente y sintió como algo dentro se soltaba un poco. Caminaba lentamente, observando los árboles, escuchando el canto de los pájaros, tratando de concentrarse en el momento presente. No pensar en el pasado, no temer el futuro. Simplemente caminar y respirar. ¿Adelita? Resonó una voz masculina sorprendida. Se dio vuelta bruscamente y se quedó inmóvil. Frente a ella estaba Héctor Ramírez. Héctor. Su compañero de la universidad. Alto, de hombros anchos, con figura atlética y sonrisa abierta. Cabello oscuro ligeramente despeinado, en las manos una bolsa deportiva. Llevaba camiseta y pantalones deportivos, aparentemente acababa de salir del gimnasio. ¿Héctor? Adelita no podía creer lo que veía. Dios, cuánto tiempo sin vernos. Una sonrisa apareció sola en su rostro, la primera sonrisa sincera en todo un mes. 5 años seguro. Rió Héctor, acercándose. No has cambiado nada. Ay, por favor, Adelita hizo un gesto con la mano, sintiendo cómo se le sonrojaban las mejillas. Envejecí, estoy cansada, y además ahora me veo horrible. Para nada, contradijo Héctor seriamente, escrutando su rostro. Eres tan hermosa como en la universidad. Incluso más hermosa. Adelita se sintió incómoda. Héctor siempre había sabido dar cumplidos de manera que sonaran sinceros, no como cortesía de rutina. En la universidad estaba enamorado de ella, eso era evidente para todos, excepto quizás para ella misma. Un chico alegre,
deportista, el alma de la fiesta, que por alguna razón la había elegido como objeto de sus sentimientos. Pero Adelita entonces salía con otro, y luego conoció a Eduardo, y perdieron el contacto. Oye, ¿tienes prisa?, preguntó Héctor, balanceándose de un pie a otro. ¿Qué tal si tomamos un café? Justo iba a una cafetería. Sería genial conversar, saber cómo te va. Adelita lo pensó un segundo. Realmente no tenía prisa por ir a ningún lado. Y conversar con Héctor podría distraerla de los pensamientos pesados. Vamos, asintió. Con gusto. Fueron a una pequeña cafetería acogedora cerca del parque. Héctor le abrió la puerta, la dejó pasar primero, y ese simple acto caballeroso le pareció a Adelita tan agradable. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía el parque. La mesera trajo el menú, y Héctor pidió 2 capuchinos y un pedazo de cheesecake. ¿Recuerdas cómo siempre comprabas cheesecake en la cafetería de la universidad? Sonrió cuando la mesera se fue. Podías comerlo todos los días. No puedo creer que recuerdes eso. Rió Adelita. Fue hace tanto tiempo. Recuerdo muchas cosas, dijo Héctor suavemente, mirándola a los ojos. Se hizo una pausa, no pesada, sino cálida, agradable. Adelita miraba a Héctor y pensaba en lo extraña que es la vida. Esta mañana había formalizado su divorcio y ahora estaba sentada en una cafetería con una persona del pasado y por primera vez en un mes se sentía ligera. Cuéntame de ti, pidió ella. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Soy entrenador, respondió Héctor. Trabajo en un gimnasio. Hace poco abrí mi propio pequeño local para entrenamientos personales. Apenas estoy comenzando, pero el negocio va bien. Eso es genial. Se alegró sinceramente Adelita. Siempre amaste el deporte. Recuerdo que siempre estabas en el gimnasio. Sí, es mi pasión, sonrió Héctor. ¿Y tú cómo estás? ¿Trabajas? ¿Familia? Adelita guardó silencio. La sonrisa desapareció de su rostro. Pasó una mano por el cabello, reuniendo sus pensamientos. Trabajo como camarera en un restaurante, comenzó lentamente. Familia. Estuve casada. Tengo una hija, tiene 5 años. Se llama Yesenia. Es toda mi vida. ¿Estuviste casada? Héctor captó el tiempo pasado. Hoy formalizamos el divorcio, admitió Adelita en voz baja, y la voz le tembló. Literalmente hace una hora salí del juzgado. Oh, Adelita, perdona, Héctor se inclinó más cerca, y en sus ojos se leía compasión sincera. No quise. Está bien, lo interrumpió, intentando sonreír. No tienes la culpa. Simplemente. Así salió. La mesera trajo el café y el cheesecake. Adelita rodeó con las palmas la taza caliente, mirando la espuma. ¿Qué pasó?, preguntó Héctor con cautela. Si no quieres hablar, lo entenderé. Adelita lo miró. En su mirada no había curiosidad ni juicio. Solo atención y deseo de escuchar. Y de repente sintió que quería contar. Quería desahogarse. Me fue infiel, dijo. Hace un mes me enviaron fotografías. Él con otra mujer. Besándose, abrazándose. Lo eché ese mismo día. Y hoy nos divorciamos oficialmente. ¡Qué idiota!, negó con la cabeza Héctor. Perdona la franqueza, pero traicionar a una mujer así. Es simplemente estúpido. Gracias, sonrió Adelita suavemente. Sabes, ahora me resulta muy difícil. Estoy sola con una niña, el salario es bajo, la hipoteca, los gastos. A veces parece que no lo lograré. Lo lograrás, dijo Héctor con seguridad. Eres fuerte. Siempre fuiste fuerte. Recuerdo cómo ganabas tu propia matrícula, trabajabas los fines de semana, y aún así eras la mejor estudiante del curso. Eso fue hace mucho, suspiró Adelita. Entonces era diferente. Eres la misma, contradijo Héctor. Solo que ahora te resulta difícil. Pero esto pasará.
Créeme. Conversaron por más de una hora. Héctor contaba sobre su vida, sobre el trabajo, sobre cómo abrió el gimnasio, sobre planes para el futuro. Adelita escuchaba y se sorprendía pensando que le interesaba. Verdaderamente le interesaba. Héctor era igual que en la universidad, sincero, amable, con buen sentido del humor. Con él era fácil, cómodo, tranquilo. Sabes, me alegra que nos hayamos encontrado, dijo Héctor, terminando su café. Muy alegre. ¿Por qué no mantenemos el contacto esta vez? ¿Nos llamamos? Claro, aceptó Adelita, y de repente se dio cuenta de que ella también lo quería. Intercambiaron números de teléfono, y Adelita sintió como en su alma se hacía más luz. Por primera vez en un mes no se sentía sola. Amiga, no esperaba encontrarte aquí. Resonó una voz alegre. Adelita se dio vuelta y vio a María. Su amiga estaba junto a su mesa con un vestido rojo brillante, tacones altos, con maquillaje y peinado impecables. Sonreía ampliamente, pero su mirada se deslizó por Héctor con evidente interés. María. Hola. Adelita se obligó a sonreír, aunque por dentro algo la pinchó desagradablemente. No quería que esta conversación se interrumpiera. ¡Qué sorpresa! María se acercó más, sin quitar los ojos de Héctor. ¿Y este quién es? Este es Héctor, presentó Adelita. ¿No lo recuerdas? Estudiamos juntos en la universidad. Héctor, esta es María, mi amiga. Trabajamos juntas en el restaurante. Mucho gusto, Héctor. María extendió la mano, y Héctor la estrechó, sonriendo cortésmente. ¿Puedo decirte solo Héctor? Por supuesto, asintió él. Adelita, ¿te molesta si me uno? María ya se sentaba en la silla libre junto a Héctor, sin siquiera esperar respuesta. Justo estaba en la tienda de enfrente, los vi por la ventana y decidí entrar. Pues. Claro, respondió Adelita desconcertada. Héctor, cuéntame de ti. María se giró hacia él con todo el cuerpo, echando el cabello hacia atrás. ¿A qué te dedicas? Te ves muy atlético. Seguro haces deporte, ¿verdad? Soy entrenador, respondió Héctor, lanzando una rápida mirada a Adelita. Oh, qué interesante. María puso la mano en su hombro. ¿Y dónde está tu gimnasio? ¿Puedo inscribirme en tus entrenamientos? Justo estaba pensando en empezar a ejercitarme. En esta calle, a la vuelta de la esquina, comenzó Héctor, pero María lo interrumpió de inmediato. Eso está muy cerca de mi casa. ¡Qué conveniente! ¿Y tú haces algo más además del trabajo? ¿Tienes hobbies? María hablaba sin parar, haciendo preguntas y sin dejar responder bien. Coqueteaba abiertamente, tocaba la mano de Héctor, se reía con cada frase suya, se inclinaba más cerca, mostrando el escote. Adelita permanecía en silencio, sintiéndose sobrante. Su conversación privada se había convertido en el show de una actriz, donde los espectadores no eran necesarios. Héctor evidentemente estaba incómodo. Intentaba mantener la conversación cortésmente, pero constantemente lanzaba miradas a Adelita, como buscando su apoyo o salvación. Pero Adelita no sabía qué hacer. María era su amiga. ¿Cómo podía pedirle que se fuera? Chicos, tengo que irme, dijo finalmente Adelita, mirando el reloj. Pronto empieza mi turno de trabajo. Ya. Se lamentó Héctor. Apenas empezamos a conversar. Sí, de verdad tengo que irme. Adelita se levantó, sacando su bolso. Héctor, fue muy agradable verte. Me alegró el encuentro. Se inclinó y lo abrazó para despedirse. Héctor la abrazó fuerte en respuesta, y por un segundo Adelita sintió calidez y protección. No desaparezcas, le susurró al oído. Llámame. Sin falta, prometió ella. Corre o llegarás tarde. María agitó la mano con indiferencia, sin siquiera mirar a su amiga. Toda su atención estaba clavada en Héctor. Héctor, ¿qué más te apasiona? ¿Viajas? Yo adoro los viajes. Adelita salió de la cafetería y caminó por la calle.
En el pecho había una sensación extraña, mezcla de decepción, fastidio y algo más que no podía identificar. El encuentro con Héctor había comenzado tan bien. Con él se sentía ligera, tranquila, interesada. Y entonces apareció María y lo arruinó todo. No pienses en eso, se dijo Adelita. María simplemente es sociable. Siempre es así con gente nueva. Nada especial. Pero el mal sabor quedó. Y en la cafetería Héctor estaba sentado frente a María e intentaba mantener cortésmente la conversación sin saber cómo deshacerse de ella. María hablaba sin parar sobre sí misma, sobre su trabajo, sobre sus preferencias. Evidentemente no pensaba irse. ¿Y si intercambiamos números? Propuso María, sacando el teléfono. Por si quieres salir a pasear o ir a algún lado. Puedo mostrarte la ciudad. Gracias, pero nací aquí, intentó bromear Héctor. Conozco la ciudad. Pero igual. María tomó su teléfono de la mesa y comenzó a marcar su número, sin pedir permiso. Mantendremos contacto. Quién sabe, quizás nos hagamos amigos. Héctor suspiró. Pensaba en Adelita. En cómo se reía con sus bromas. En qué ojos tan tristes tenía. En cuánto tiempo había pasado sin sentir algo parecido. Esos sentimientos que tenía en la universidad se encendieron de nuevo, aún más fuertes. Quería verla otra vez. Conversar. Conocerla mejor. Quizás el destino les había dado una segunda oportunidad. En las siguientes semanas Héctor llamaba a Adelita. La invitaba a pasear, a cafeterías, al cine. Adelita aceptaba, y cada encuentro era agradable. Hablaban de todo, de la vida, el trabajo, los sueños, los recuerdos. Héctor era atento, cariñoso, comprensivo. Adelita sentía cómo se descongelaba su corazón. Cómo aparecía la esperanza de algo bueno. Pero cada vez que se encontraban, María aparecía cerca. Como si los estuviera vigilando. Aparecía en la misma cafetería, en el mismo parque, casualmente pasaba por ahí. ¡Ay, qué encuentro! Exclamaba María. ¿Puedo unirme? Y de nuevo ocupaba toda la atención de Héctor. Coqueteaba, se reía, tocaba su mano, hablaba sin parar. Adelita callaba, sin saber cómo reaccionar. Héctor evidentemente estaba incómodo e intentaba dirigir la conversación hacia Adelita, pero María no le daba oportunidad. Después de otro turno de trabajo, cuando cerraban el restaurante las dos solas, María se acercó a Adelita. El rostro de su amiga estaba serio. Amiga, necesito hablar contigo, comenzó María. ¿Qué pasó? Se puso alerta Adelita. Me enamoré de Héctor, soltó María, mirándola directamente a los ojos. Tú misma lo ves. No puedo pensar en nadie más. Sueño con él por las noches. Me estoy volviendo loca por él. Adelita se quedó inmóvil. En el pecho algo se contrajo dolorosamente. María, yo. Amiga, por favor, María le agarró la mano. Deja de aceptar encuentros con él. Recién te divorciaste. No es momento para relaciones. Tienes una hija, trabajo, problemas. ¿Y yo? Yo estoy libre. Quiero estar con él. De verdad lo quiero. Dame una oportunidad. Adelita miraba a su amiga y sentía como todo se desgarraba por dentro. Héctor le gustaba. Le gustaba mucho. Con él por primera vez en mucho tiempo se sentía viva, necesaria, interesante. Pero María era su amiga. Se conocían desde hace tantos años. ¿Acaso se puede traicionar la amistad por un hombre con quien apenas empezaste a relacionarte? Está bien, dijo Adelita en voz baja. Rechazaré los encuentros con él. ¿En serio? El rostro de María se iluminó con una sonrisa feliz. Gracias, amiga. Sabía que me entenderías. Eres una verdadera amiga. María la abrazó, y Adelita se quedó con el rostro de piedra, sintiendo como algo dentro moría lentamente. Por la noche, al llegar a casa, Adelita estuvo mucho tiempo sentada en la oscuridad. Yesenia dormía.
La señora Domínguez se había ido. Estaba sola. El teléfono estaba sobre la mesa y en la pantalla se iluminaban mensajes de Héctor. Hola. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal si salimos mañana? Quiero verte. Adelita tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó su número. Héctor contestó al segundo timbre. Adelita. Hola. Justo quería. Héctor, perdona, pero no deberíamos seguir viéndonos, lo interrumpió, y la voz sonó ajena, fría. Se hizo el silencio. Tan pesado que Adelita apenas podía respirar. ¿Qué? Exhaló finalmente Héctor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Simplemente no deberíamos. Perdona, apretó el teléfono tan fuerte que los dedos se pusieron blancos. Adelita, espera. Al menos explícame. ¿Hice algo mal? ¿Dije algo incorrecto? Por favor, hablemos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No podía hablar. No podía explicar. No podía decir la verdad. Perdona, susurró y colgó. Apagó el teléfono y lo dejó caer sobre la mesa. Las lágrimas fluían a raudales. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué tenía que elegir entre la amistad y su propia felicidad? ¿Por qué la vida siempre le quitaba lo que la hacía feliz? Héctor llamó muchas veces más. Escribió mensajes. Fue al restaurante, esperando verla. Pero Adelita lo evitaba. No contestaba las llamadas, borraba los mensajes sin leerlos, se escondía en la cocina cuando él aparecía en el salón. Con el tiempo las llamadas cesaron. Los mensajes dejaron de llegar. Héctor desapareció de su vida. Pasaron 6 meses desde el día en que Adelita cortó los lazos con Héctor. 6 meses durante los cuales intentó no pensar en él, no recordar su sonrisa, su voz, esa calidez que sentía a su lado. La vida continuaba su curso, trabajo, casa, Yesenia. Todo era estable, pausado, predecible. Y muy vacío. María había cambiado. Se había vuelto más animada, feliz, constantemente hablaba de Héctor. De cómo fueron al cine, pasearon por la ciudad, cenaron en restaurantes. Adelita escuchaba y asentía, fingiendo interés, aunque cada palabra cortaba en carne viva. Había tomado su decisión. Le había entregado a Héctor a su amiga. Y ahora tenía que vivir con eso. Esta noche el restaurante estaba casi vacío. Faltaba 1 hora para cerrar, los últimos comensales terminaban sus postres. Adelita limpiaba las mesas cuando María se le acercó. El rostro de su amiga resplandecía de felicidad, los ojos brillaban. Adelita, tengo una noticia. Exclamó María, tomándola de las manos. ¿Cuál? Adelita se obligó a sonreír. Héctor y yo decidimos casarnos. Soltó María, y su voz temblaba de júbilo. Me propuso matrimonio anoche. ¿Te imaginas? Vamos a celebrar la boda aquí, en nuestro restaurante. El señor Blanco ya aceptó. No te imaginas lo feliz que soy. Adelita sintió como todo se contraía por dentro. La sonrisa se congeló en su rostro como una máscara. Intentaba no dejar ver que estaba muy decepcionada, que dolía, que quería gritar. Felicitaciones, logró decir. Me alegro por ti. Gracias, amiga. María la abrazó. Sabes, siempre soñé con una boda así. Vestido blanco, flores, música. Y Héctor. Es tan maravilloso. Lo amo tanto. Adelita asentía, incapaz de pronunciar palabra. La garganta se le cerró tanto que se le hizo difícil respirar. Oye, quería hablar contigo de algo, continuó María, apartándose y mirándola a los ojos. Perdóname, pero no te voy a invitar a la boda como invitada. Adelita parpadeó, sin entender de inmediato. ¿Qué? Pues, tú entiendes, María se encogió de hombros, y en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento. Le gustabas mucho a Héctor. Él mismo me contó que en la universidad estaba enamorado de ti. No quiero que en la boda se le encienda algo por ti otra vez.
Es mi día, ¿entiendes? Quiero que pienses solo en mí. Adelita estaba de pie, sin poder creer lo que escuchaba. Había renunciado a Héctor por esta amistad. Por María. Y ahora ni siquiera la invitaban a la boda porque ella podía ser una amenaza. Sí, lo entiendo todo, pronunció Adelita en voz baja, dándose vuelta. Sabía que entenderías. Se alegró María. Eres una verdadera amiga. Pero igual estarás en la boda, en el sentido de que estarás trabajando. Atendiendo a los invitados. El señor Blanco dijo que se necesitan todos los camareros. Así que nos vemos. María se fue, tarareando algo. Y Adelita se quedó de pie en medio del salón con el trapo en las manos, sintiendo cómo las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Iba a atender la boda de su amiga y del hombre que podría haber amado. Iba a ver cómo eran felices juntos. Iba a sonreír y felicitar. Las siguientes semanas pasaron preparando la boda. María constantemente discutía detalles, qué flores elegir, qué menú pedir, qué música poner. Adelita escuchaba y callaba. Adentro algo moría lentamente. Finalmente llegó el día de la boda. Adelita estaba con su uniforme de camarera, falda negra, blusa blanca, delantal negro. Cabello recogido en moño, rostro maquillado neutralmente. Se miraba en el espejo y no se reconocía. ¿Quién era esta mujer con ojos vacíos? El restaurante estaba decorado magníficamente. Flores blancas y rosadas por todas partes, globos, guirnaldas. Las mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, en cada una composiciones de rosas y velas. Todo era perfecto. Como en un cuento de hadas. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Risas, conversaciones, felicitaciones. Adelita iba de mesa en mesa, servía bebidas, sonreía. Mecánicamente. Automáticamente. Sin sentir nada. Como si fuera poco, en el jardín infantil declararon cuarentena por un brote de infección intestinal. No había donde dejar a Yesenia, la señora Domínguez trabajaba ese día, no había otras opciones. Adelita tuvo que llevar a su hija con ella. El señor Blanco frunció el ceño con disgusto, pero permitió que se quedara, con la condición de que la niña estuviera quieta en el cuarto de servicio. Mamita, ¿por qué está todo tan lindo aquí? Preguntó Yesenia, mirando las decoraciones. Hoy hay una boda, pequeña, explicó Adelita, alisando el cabello de su hija. Quédate aquí, ¿está bien? Dibuja, lee un libro. Pronto vengo. Está bien, mamita, asintió la niña. La ceremonia de boda comenzó a las 3. María entró al salón con un vestido blanco inmaculado, con un ramo de rosas en las manos. Estaba hermosa, cabello arreglado en un peinado elegante, maquillaje impecable, sonrisa radiante. A su lado caminaba Héctor en traje negro. Alto, imponente, guapo. Sonreía, pero Adelita notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Ella estaba de pie junto a la pared, observando la ceremonia. Miraba cómo intercambiaban votos, cómo Héctor ponía el anillo en el dedo de María, cómo se besaban bajo los aplausos de los invitados. Y adentro algo se desgarraba en pedazos. Podría haber sido yo, pensó Adelita. Debería haber sido yo. Pero ella misma había tomado la decisión. Ella misma había renunciado. El banquete comenzó ruidoso y alegre. Los invitados comían, bebían, bailaban, felicitaban a los novios. Adelita servía platos, retiraba platos vacíos, servía champán. Intentaba no mirar a Héctor, pero la mirada se sentía atraída hacia él. Varias veces sus ojos se encontraron, y cada vez Adelita apartaba la mirada primero. Yesenia salió del cuarto de servicio alrededor de las 5. La niña se había aburrido sola y decidió buscar a mamá. Se quedó de pie en la entrada del salón, mirando a la gente elegante, las flores, los globos. Llevaba un vestido rosa nuevo que la señora Domínguez había comprado para su cumpleaños. Yesenia, ¿qué haces aquí? Adelita se acercó a su hija. Te pedí que te quedaras en el cuarto de servicio. Me aburro,
mamita, gimoteó la niña. ¿Puedo quedarme aquí? Estaré callada, lo prometo. Está bien, pero quédate junto a la pared y no molestes a nadie, suspiró Adelita. Volvió al trabajo. Los invitados seguían divirtiéndose, la música sonaba fuerte, todos estaban absortos en lo que pasaba. Nadie prestaba atención a la niña pequeña en vestido rosa que estaba junto a la pared mirando la fiesta con ojos grandes. De repente Yesenia se tambaleó. El rostro palideció, los ojos se pusieron en blanco. La niña se agarró de la pared, pero las piernas no la sostenían. Cayó al suelo. Yesenia. Gritó Adelita, corriendo hacia su hija. La música se cortó. Los invitados callaron, volteándose ante el grito. Adelita cayó de rodillas junto a su hija, sacudiéndola por los hombros. Yesenia. Pequeña. Abre los ojos. La voz de Adelita se quebraba en un grito. Alguien, llamen a la ambulancia. Los invitados se quedaron de pie mirando. Algunos se encogían de hombros, otros cuchicheaban. Nadie se movía. María estaba sentada en la mesa de los novios con expresión de disgusto, la fiesta estaba arruinada. ¿Qué esperan? ¡Ayuden! Gritaba Adelita, abrazando el cuerpo inerte de su hija. Entonces Héctor se levantó bruscamente de su lugar. Atravesó el salón con pasos rápidos, apartó a alguien del camino y se arrodilló junto a Adelita. Déjame ver, dijo, y la voz sonó clara, autoritaria. Tomó a Yesenia en brazos. La niña estaba pálida, la respiración débil. Héctor se levantó y la llevó hacia la salida. Necesita aire fresco. Y llamen a la ambulancia inmediatamente. Ordenó. Adelita corría detrás, las lágrimas corrían por su rostro. No entendía qué estaba pasando. Hacía un minuto su hija estaba bien, y ahora. Héctor sacó a Yesenia afuera, la recostó en un banco cerca del restaurante. Desabrochó los botones de su vestido, revisó el pulso. Hay respiración, pulso débil, dijo, mirando a Adelita. ¿Ya viene la ambulancia? Sí, ya la llamaron, sollozó ella, tomando la mano de su hija. Yesenia, por favor, abre los ojos. Te lo suplico, pequeña. Llegó la ambulancia y se llevaron a Yesenia. Adelita fue con ella al hospital. Cuando Héctor regresó al salón, notó que le picaban las manos. Digan a los médicos que le quiten el vestido inmediatamente, susurró Héctor. Inmediatamente. Y al siguiente segundo las piernas le fallaron. Cayó sobre el asfalto, perdiendo el conocimiento. ¡Héctor! Gritó alguien de los invitados que había salido detrás. María corrió hacia el novio, cayendo de rodillas junto a él. El vestido de novia se manchó de polvo, pero no le importó. Cariño, no. Despierta. Lloraba, sacudiéndolo por los hombros. No pensé. No quería que saliera así. Perdóname, perdóname. Luego llegó una segunda ambulancia por Héctor. Lo llevaron a cuidados intensivos. La boda había terminado. Los invitados se fueron. María quedó sola con el vestido manchado, el maquillaje corrido, en el salón vacío entre mesas desiertas y flores marchitas. En el hospital, Adelita estaba sentada en el pasillo del área pediátrica llorando. Las manos le temblaban, el corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. No podía pensar en nada excepto en su hija. Yesenia tenía que estar bien. Tenía que estarlo. De lo contrario, Adelita no sobreviviría a esto. Finalmente salió un doctor de cuidados intensivos. Un hombre mayor con rostro cansado y ojos bondadosos. Doctor, ¿qué tiene mi hija? Adelita saltó de su lugar, agarrándolo del brazo. Logramos estabilizar su estado, dijo el médico con calma. La niña está fuera de peligro. Adelita exhaló, las piernas apenas la sostenían. Se agarró de la pared, sintiendo como las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Pero, continuó el doctor, se encontró veneno en el cuerpo de la niña. ¿Qué veneno? Adelita abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que oía. Ahora estamos haciendo análisis para confirmarlo, explicó el médico.
Pero según los síntomas, es un veneno de contacto. Llegó a la piel a través de la ropa. Afortunadamente, la dosis fue pequeña y comenzamos el tratamiento a tiempo. ¿Veneno?, repitió Adelita sin comprender. ¿De dónde? ¿Cómo? Esa es una pregunta para la policía, suspiró el doctor. Ya los llamé. Van a querer hablar con usted. Adelita se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Veneno. Había veneno en el vestido de su hija. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Por qué? Después de varias horas trasladaron a Yesenia a una sala normal. La niña estaba pálida, débil, pero viva. Adelita se sentó junto a la cama, tomándola de la mano y llorando en silencio. Mamá, no llores, susurró Yesenia, entreabriendo los ojos. Mi pequeña, sollozó Adelita, besando su mano. ¿Cómo te sientes? Extraño. Me duele todo el cuerpo, admitió la niña. ¿Qué me pasó? Te enfermaste, pero ahora todo estará bien, mintió Adelita, incapaz de decir la verdad. Los doctores te curarán. Pasaron varios días. Yesenia mejoraba, los análisis volvían a la normalidad. Los médicos decían que una semana más en el hospital y podría ser dada de alta. Adelita no se separaba de su hija, dormía en un catre junto a su cama. Una noche, cuando Yesenia dormía, el teléfono de Adelita sonó. Miró la pantalla y se quedó inmóvil. Llamaba a Héctor. Miró largo rato el nombre que apareció, sin saber si debía contestar. ¿Qué quería? ¿Por qué llamaba? Finalmente presionó el botón verde. Diga, dijo en voz baja. ¿Cómo está Yesenia? Preguntó Héctor, y la voz sonaba extraña, ronca, débil, como si le costara hablar. No muy bien, admitió Adelita, y la voz le tembló. El doctor dijo que se encontró veneno en su cuerpo. Veneno de contacto. En el vestido. Alguien intencionalmente. No pudo terminar. Las lágrimas volvieron a fluir. Lo sé, dijo Héctor en voz baja. Todo fue María. Adelita se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. ¿Qué? Exhaló. María, repitió Héctor, y en la voz se oía dolor. No quería que estuvieras presente en nuestra boda. Temía que yo volviera a prestarte atención. Por eso untó con veneno el vestido de Yesenia. Pensó que tomarías a tu hija y te irías si la niña se sentía mal. No calculó que sería tan grave. Ella misma me lo confesó todo. Dios mío. Dijo Adelita entre dientes. ¡Qué horror! ¿Pero qué tiene que ver mi hija? Yesenia no tiene la culpa de nada. Pudo haber muerto. La voz se quebró en un grito. Las manos temblaban. Furia, horror, dolor, todo se mezcló por dentro. Lo sé, dijo Héctor con cansancio. Lo entiendo. María. Me llamó al día siguiente de la boda. Lo confesó todo. Lloraba, pedía perdón. Me pidió que te dijera que no quería que fuera así. Que se salió de control. Se fue de la ciudad. Dijo que nunca más volvería. ¿Se fue? Adelita no podía creerlo. ¿Simplemente se fue? ¿Y la policía? Tiene que ir presa. Lo sé, suspiró Héctor. Ya di mi declaración a la policía. La están buscando. Pero hasta ahora sin resultados. Adelita guardó silencio, sin saber qué decir. María. Su amiga. Aquella por quien había renunciado a Héctor. Había intentado envenenar a su hija. ¿Cómo estás tú? Preguntó. Me dieron de alta ayer, respondió. El veneno también llegó a mis manos cuando cargué a Yesenia. Pero la dosis fue menor. Los médicos dicen que todo estará bien. Bien, exhaló Adelita. Se hizo el silencio. Adelita, dijo finalmente Héctor. Perdóname. Por todo. No sabía que María era así. No pensé que fuera capaz de algo semejante. Si lo hubiera sabido. Tú no tienes la culpa de nada, lo interrumpió. Salvaste a mi hija. Si no fuera por ti.
Ni siquiera me atrevo a imaginar qué hubiera pasado. Me alegra haber podido ayudar, respondió Héctor en voz baja. Cuando dieron de alta a Yesenia una semana después, Adelita la llevó a casa. La niña estaba débil. Los médicos dijeron que la recuperación completa tomaría un mes, pero ya no había peligro. Al día siguiente llamó Héctor. Hola, dijo. ¿Cómo está Yesenia? Mejor, sonrió Adelita. Gracias por preguntar. Oye, quería preguntarte, Héctor titubeó. ¿Podríamos vernos? Simplemente conversar. Tomar un café. Como aquella vez en el parque. Adelita lo pensó. Su corazón latió más rápido. Claro, aceptó. Se encontraron en la misma cafetería donde habían estado 6 meses atrás. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana. Y de nuevo conversaron de todo. Solo que ahora no había María entre ellos. No había mentiras ni cosas sin decir. Solo había verdad. Desde entonces comenzaron a verse. Lenta, cautelosamente, verificando cada paso. Pero entre ellos se forjaba una relación. Real, sincera, romántica. Y Adelita por primera vez en mucho tiempo sintió que podía volver a ser feliz.